vamos a estar muy concentrados para entender qué es lo que Dios va a hablarnos en esta mañana. Evitemos toda distracción y nos vamos a concentrar en su palabra. Dice la palabra del Señor: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Y así, con esa actitud reverente, al haber escuchado la voz de Dios, vamos a pensar de qué manera nos habló Dios a través de esta palabra. ¿Qué nos dijo? ¿De qué manera nos habló? ¿Qué nos llamó la atención de toda esta porción de la palabra de Dios? A mí me llamó mucho la atención el versículo 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la obedecen. Tremendo, no es solamente oír la palabra de Dios, sino obedecerla. He escuchado
eso de Dios en esta mañana. Y también en medio de ese pensar, de ese rumiar esta palabra del Señor, quisiera que nos miráramos, ¿dónde estoy en este texto? ¿Dónde estoy? En los que oyen, en los que obedecen, en los que no le dan la honra a Dios con su comportamiento, en los que sí lo hacen, en los que esperan de una manera especial que Él siga cambiando y transformando nuestro corazón. Yo quisiera verme en el versículo 7, que nos dice: Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Yo quisiera perseverar en esas buenas obras. Yo quisiera hacerlo cada vez más y de esa manera también honrar a aquel que me ha llamado para hacer estas buenas obras. Yo sé que Dios a cada uno de ustedes también le ha hablado y de esa misma manera vamos a contestarle desde eso que Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa porción de tu palabra. Gracias porque hoy hemos escuchado tu voz. Padre, gracias porque yo tengo la fe de que nuestros oídos hoy te hemos escuchado, pero no solamente hemos escuchado tu palabra, sino que la vamos a poner en práctica. Disponemos nuestro corazón para obedecerte, Señor, para que lo mucho o lo poco que tú hoy nos hayas dicho a través de tu palabra lo podamos atesorar en nuestro corazón para ponerlo en práctica, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de que nos hablas de ese juicio para aquellos que no están haciendo tu voluntad, Señor, para aquellos que no hacen esas buenas obras a las cuales tú los has llamado, sabemos que esta es una palabra de amor. Es una palabra donde tú, Señor, nos hablas de esto para que reaccionemos, para que recapacitemos, para que tomemos conciencia de lo que nos puede pasar, Señor, porque tú eres un Dios soberano, un Dios justo, un Dios que sabes cómo obrar y cómo juzgar a cada uno, Señor. Yo te ruego, oh Espíritu Santo, que nos ayudes y que la palabra que se va a escuchar en esta mañana, esa prédica, Señor, eso que tú has mandado para tu pueblo, Señor, nos transforme, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, nos sacuda, nos compunja, Señor. Haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, Padre. Quita ese manto de nuestros ojos, que podamos entenderla, que podamos asimilarla, que podamos atesorarla, que podamos vivirla de ahora en adelante, Señor, por el resto de nuestra vida, para no ofenderte, Señor, y para comprender que tú eres un Dios justo y aún por eso nos hablas de ese juicio, porque nos amas y quieres que no nos desviemos, sino que volvamos a encaminarnos en esas sendas justas que tú nos has abierto en Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y gracias también por el expositor de tu palabra. Gracias por lo que le has dado. Gracias por la manera como tú le has preparado, porque sabemos que primeramente hablas a la vasija que vas a usar para luego traer ese alimento a tu pueblo. Gracias, Señor, síguele bendiciendo, síguele guardando, síguele ayudando, síguele fortaleciendo, Señor, y en medio de que tú hablas primero a estas personas y todo lo que pueda suceder de ellos, Señor, en medio de esta preparación, sabemos que tú les respaldas, que tu Espíritu Santo lo acompaña y que eres tú, Señor, el que lo llevas de tu mano y lo vas a poner aquí porque así lo has querido, Señor, porque esa ha sido tu voluntad. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Yo invito a los niños y a los adolescentes entre los 13 y 15 años que pueden pasar a sus respectivas escuelas dominicales.
Bueno, y hoy nuestra exposición bíblica está encargada, Dios le encargó a nuestro hermano Wilmar Londoño, quien nos va a deleitar con la exposición de esta palabra titulada El justo juicio de Dios. La gracia y la paz de Dios con ustedes, mis hermanos. Entre los juicios más importantes y sonados de la historia de la humanidad, hay algunos que deseo mencionar en esta mañana como introducción a este mensaje. Se puede encontrar el juicio contra Sócrates, el filósofo, por supuestamente corromper a los jóvenes con sus ideas y con su impiedad. El juicio contra Juana de Arco, quien luchó por aspectos patrióticos y fue enjuiciada con cargos mentirosos y fue sentenciada en la hoguera en 1431. O el juicio contra Galileo Galilei y sus posturas científicas. La iglesia lo condenó. Los juicios de Nuremberg contra los oficiales nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y si venimos más a la actualidad, uno cercano de nuestro país, el juicio contra el caso del expresidente Uribe, enjuiciado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Los hombres, mis hermanos, a través de la historia han tenido que responder frente a las autoridades y la ley por sus acciones, inclusive por sus pensamientos. Y es allí en esos juicios donde se decide por un juez si son hallados culpables o inocentes de aquellos cargos que se les están imputando. En el Evangelio que presenta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, el apóstol habla acerca del justo juicio de Dios. Y he venido hablando acerca de la carta a los Romanos, y se ha expuesto que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice en el capítulo número 1, y luego también dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, aquellos que cambiaron la verdad de Dios, aquellos que cambiaron la gloria de Dios, aquellos que cambiaron lo natural de Dios por la mentira, por la idolatría, por la vanidad, por el pecado. Entonces Dios los deja, Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas, a su maldad. Y no solamente esta gente ha entendido el juicio de Dios, que los que practican esas cosas malvadas son dignos de muerte, sino que dice Pablo ahí en el verso 32, que ellos saben que los que practican esto son dignos de muerte, y no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y es allí donde se abre entonces Pablo en el capítulo número 2 para hablar del justo juicio de Dios. Y de ese justo juicio de Dios deseo rescatar 5 puntos que veo acerca de eso. Y el primero es que frente al justo juicio de Dios, el ser humano no tiene excusa. Es decir, somos inexcusables. Lo segundo es que frente al justo juicio de Dios no tenemos escapatoria. Es decir, estamos sin escape alguno. Frente al justo juicio de Dios, como tercero, muchos serán hallados sin arrepentimiento. Cuarto, frente al justo juicio de Dios, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Quinto, el justo juicio de Dios es conforme al Evangelio. Primero, somos inexcusables. Frente al justo juicio de Dios, el hombre no tiene excusa. Dice Pablo, por tanto, comienza él diciendo, ¿por tanto qué? Por tanto que ustedes han despreciado a Dios, han cambiado su verdad, han cambiado su gloria,
han hecho lo malo y se complacen, y no solamente se complacen, sino que saben que son dignos de muerte. Ustedes no tienen excusa. Viene un juicio de parte de Dios y ustedes delante de Dios no tendrán argumento alguno. Quien quiera que seas tú. Y aquí involucra a todos por igual. Y hace mención de la actitud de estos hombres. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mis hermanos, no hay excusa para creernos jueces, para condenar al otro por su pecado, pues hacemos lo mismo que los otros, dice Pablo. Nos estamos condenando a nosotros mismos y estamos tomando una actitud bastante peligrosa. Es como cuando Jesús dice: ustedes ¿por qué miran la pajita que tiene su hermano en el ojo, pero no alcanzan a ver la viga que ustedes tienen en el suyo propio? Y es que tomamos la actitud como la de David, cuando el profeta Natán llega y les pone aquel caso del hombre que va y mata su corderita, y David se levanta enfurecido, habiendo escuchado esta cosa, y dice: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte. Y oh sorpresa, él estaba hablando, estaba juzgando su propio pecado por su propia boca. Y nosotros muchas veces tenemos esa actitud frente al hermano. Miramos el pecado del hermano y somos muy prontos para llegar a hacer juicios contra él, condenas contra él. Estos son los moralistas, los legalistas, que suprimen la verdad de su culpa al suponer que tienen superioridad moral sobre los demás. Sí, mis hermanos, está hablando Pablo a aquellos que se creen muy moralistas. Son los que no sienten necesidad de evangelio, pues se ven muy buenos, consideran que no han pecado, o por lo menos no como los otros, o por lo menos no como decía aquel hombre en el templo: Señor, yo no soy como aquel que hay allí atrás. Esos son los que Pablo se está refiriendo. Y me pregunto, ¿acaso estos moralistas no entienden que igual tienen pecado? ¿Qué tipo de personas son aquellos que no comprenden que también han pecado? Porque la palabra de Dios dice: si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Mis hermanos, ¿cómo se excusará? ¿Cómo nos excusaremos nosotros los hombres delante de Dios, delante del juicio de Dios, en aquel trono, cuando Dios se presente y cuando todos nos tengamos que presentar delante de Él? ¿Qué argumentaremos pues en nuestra defensa? ¿Cómo podremos pararnos delante del juez que juzga según la verdad y mirarlo a los ojos y decir: yo tengo excusa, yo tengo argumentos, yo no he pecado contra ti? ¿Qué le diremos pues? A mí no me dijeron, es que yo no sabía, es que a mí no me enseñaron, es que el pastor no me habló de eso, me habló de amor y de prosperidad, pero nunca me dijo que venía un juicio y que ese juicio también me tocaría a mí. Nos excusaremos con argumentos: es que Dios, usted me mandó a mí a la tierra y yo era muy pobre, o yo tan rico, ¿para qué iba a pensar en esas cosas? O es que yo fui blanco, yo fui negro, o yo fui colombiano, católico, evangélico. ¿Qué excusa, qué argumento levantaremos nosotros en aquel día del juicio delante de nuestro Dios? ¿Cuál será nuestra actitud delante de Dios? Pablo dice que ese juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad, y no en la verdad de los hombres, mis hermanos, sino en la verdad de Dios. Y Él, la verdad de Dios, el mismo Jesucristo, conoce todos nuestros secretos. Porque si hoy se pudieran proyectar en esas pantallas lo que nosotros hemos hecho, como decíamos por allá antes, de pensamiento, palabra, obra, omisión, ay, mis hermanos moralistas y legalistas, cuántas cosas no se proyectarían en esas pantallas, porque así va a ser el día del juicio. Se van a abrir los libros y los hombres van a ser juzgados según lo que hayamos hecho. Y si se pudiese proyectar, le aseguro que ninguno de nosotros podría quedar en pie con la frente alta. Ninguno de nosotros podría decir: aquello no me pertenece. Se verían nuestros secretos más oscuros y sucios
Nuestros malvados pensamientos se verían allí proyectados. Se vería nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Correríamos avergonzados unos más rápido que otros. Pero ninguno se podría quedar en pie diciendo: eso no lo hice yo. Ninguno se podría excusar de no ser verdad lo que allí se estuviera proyectando de parte de Dios, que nos conoce bien. Ninguno de nosotros podríamos decir: eso es mentira, yo no codiciaba, eso es mentira, yo no tenía envidia. Cuando los libros se abran, entonces nuestros secretos serán revelados. Entonces, ¿por qué nos creemos con la autoridad de juzgar y de condenar al hermano? Dice Pablo ahí más adelantico, hablando a los judíos: tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de matar, matas con tu pensamiento. Tú que le dices al hermano, cuando el hermano hace X o Y circunstancia: ay, es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero tus pensamientos están más leudados y más fermentados que pan que se ha hecho con masa madre fermentada y leudada. Porque muchos de nosotros somos muy prontos para condenar las actitudes y los pecados del otro. Pero ¿cuántos no han matado en su corazón a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, pensando: ay, ojalá se muriera y yo me quedara con todo esto, ojalá se muriera y yo me pudiera conseguir otro o otra? Ay, mis hermanos, bien sabe el Señor los secretos de nuestro corazón. Y ahí es donde nos apresuramos muy pronto a juzgar el pecado del otro que se ve. Pero hay de los que no se ven, esos son más delicados, mis hermanos. Pero puede estar diciendo: pero Pablo está diciendo ahí que no se ha de juzgar, y mire que está juzgando. Si nos fijamos bien, no es Pablo, es Dios quien juzga por medio de Jesucristo, porque todo el juicio se le dejó al Hijo. Y no es conforme al criterio de Pablo o la vista de Pablo lo que Pablo piensa o considera, es conforme al Evangelio, y él lo está diciendo. Así que consideremos el juicio venidero y llevemos toda excusa, todo argumento a la cruz de Cristo, y entonces nos daremos cuenta qué tan válido es ese argumento o esa excusa. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Segundo, no tenemos escapatoria. Dice la palabra de Dios: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. Frente al juicio de Dios, mis hermanos, no podemos huir, no hay escapatoria, porque tú estás haciendo lo mismo. ¿Cómo así? Sí, estás siendo avaro, perverso, tienes injusticia, engaño, altivez, somos desleales. No podremos escapar de ese juicio de Dios. Mis hermanos, no hay fugitivos de la justicia divina. Solo esperamos todos a que aquel día llegue, y entonces todos estaremos de pie delante de ese trono. Así como no se puede huir del Espíritu Santo, como decía el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Será que me voy al extremo por allá del alba? ¿Será que subo a los cielos? ¿Será que me meto por allá en los infiernos? ¿Quién sabe a dónde puedo ir para huir de tu presencia? Pero en ningún lado podemos huir de la presencia del Espíritu Santo, como en ningún lado podremos huir. Tendremos escapatoria de ese día del juicio. No podremos escondernos, no podremos ir a ningún búnker para protegernos en aquel día. Nuestros pecados nos delatan. Muchas veces nosotros parecemos a Adán, después de que hemos pecado, y nos escondemos detrás de un matorralcito pensando que Dios no nos va a ver, tratando de huir de la presencia de Dios. La muerte a todos nos pone presos debido a nuestro pecado, y no nos va a soltar a no ser de que Cristo intervenga. En la justicia del hombre muchos se escapan. En la justicia del hombre muchos hacen sobornos. Muchos engañan, demoran, dilatan esos procesos judiciales, ponen dinero. No así para con Dios.
A Dios no se va a poder sobornar ni se le soborna. No se levantará el malo en el día del juicio, dice la palabra de Dios. No escaparemos por saber versículos bíblicos recitados de memoria. No escaparemos por conocer teología y argumentos teológicos. No escaparemos por tener un título de evangélico, de católico, llámese como se llame. No escaparemos por estar viniendo cada 8 días a una congregación. No escaparemos del juicio de Dios, hermano. No escaparemos del juicio del diluvio. No escaparon del juicio del diluvio los que sabían nadar, olvídese. Solo el que le creyó a Dios y le obedeció, subió con su familia al arca, pudo escapar. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? 3, frente al juicio de Dios, somos hallados sin arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, versículo 4. ¿O menosprecian las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su tolerancia, ignorando que su benignidad nos está guiando, te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y es que frente a eso, mis hermanos, frente al hecho de que frente al justo juicio de Dios, no solo nos hallamos sin excusa y sin escapatoria, sino que muchos se enfrentarán a ese justo juicio de Dios sin arrepentimiento. Es más, van a estar ese día delante de la presencia de Dios con un corazón duro, empedernido. No van a aceptar que pecaron. La condenación, el juicio viene para los que desprecian la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios. Dice, esta es la versión Dios habla hoy, sin darte cuenta que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros, quien quiera que seas tú? Que habiendo escuchado el evangelio de salvación, que habiendo sido alumbrados para salir de las tinieblas, que habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que habiendo sido amados de tal manera, menospreciamos tal riqueza y nos aprovechamos, pues pensamos que la bondad de Dios es licencia para que nosotros podamos pecar. Que su amor es tan grande que no importa si soy idólatra o adúltero, que no importa si hoy estoy amando un poquito al mundo y mañana un poquito a Dios, que puedo estar aquí y allá y estar de turista de allá y para acá. ¿Qué es lo que nos pasa? Que como Él me ama, lo puedo ignorar, lo puedo engañar, lo puedo desobedecer. Que como es un Dios de gracia, y una gracia tan grande, la puedo desaprovechar, pisotear, pues luego vendrá más gracia. Porque es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces pequemos porque hay sobreabundancia de gracia. Como decían los abuelos, donde hay abundancia hay derroche, pero no así para con Dios, mis hermanos. Si pisoteamos, si despreciamos la bondad, la paciencia, la gracia de Dios, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Acaso no vemos que la paciencia y la bondad de Dios nos lleva hacia el arrepentimiento y no debemos de usarla como un pretexto para pecar? Decía Voltaire, Dios perdonará, ese es su trabajo, y esa es la actitud de muchos de nosotros hoy. Esa es la actitud de nosotros, de muchos de nosotros hoy. Iglesia,
Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. ¿Qué más puede hacer Dios para que nos volvamos a Él en arrepentimiento, para que le entreguemos de verdad nuestro corazón? Mis hermanos, Dios no olvidará aquel día en su juicio, en su tribunal. No olvidará nuestro pecado, no olvidará nuestras obras, así como no va a olvidar las obras de Él. No va a olvidar que nos tuvo paciencia y bondad. No va a olvidar a su Hijo clavado en una cruz para que nosotros pudiésemos verlo y arrepentirlo. No lo va a olvidar. ¿Qué nos hace pensar que va a ser así? ¿Qué nos hace pensar que podemos pecar luego de haberlo conocido y venir a pisotear la sangre del Hijo de Dios y quedaremos libres? La bondad y la paciencia de Dios es gracia para pecadores arrepentidos, no es un juguete para pecadores caprichosos y rebeldes. Si te estás viendo muy bueno, muy moralista y muy legalista, pues deberías pensar en esto, mi hermano. Decía Spurgeon: hay quienes tienen suficiente juicio para condenar a los demás, pero ellos persisten en su impiedad como si no existiera. Persisten como si para ellos no hubiera un gran trono blanco de juicio. Persisten como si no hubiera un juicio final. Persisten como si no hubiera un juez, ni una palabra de condena, ni un infierno de ira. Dice: ay, pobres locos que así sueñan y así piensan. Oh Espíritu de verdad, sálvalos de esta fatal ilusión. A quienes creen que están por encima del bien y del mal, que están en una dimensión especial, desconocida. Gracias, Adriana. Que están en una dimensión especial y desconocida para la mayoría, en niveles superiores, que pastores, apóstoles que empiezan a hablar de niveles superiores y a desbloquear dimensiones, como si esto fuera un juego que estamos desbloqueando para subir hasta alcanzar la gracia de Dios. Yo los escucho y me da como una rasquiñita. Y no hablan de arrepentimiento, no hablan sino de que, hermano, si usted diezma, si usted hace esto o aquello, entonces va a subir a un nivel superior de fe, de gracia. El único nivel que yo veo en la palabra de Dios es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Arrepiéntete. Ese es el nivel más grande que hay, y a eso nos está llamando el Señor. No menosprecies a aquel que está rogando al Señor de la viña que dé un año más de oportunidad y de bondad a favor de nosotros. Mis hermanos, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Le está diciendo: Padre, por favor, mira a mi hijo y dale un tiempo más, un año más, Padre, porque el hacha está puesta sobre la raíz. Pero le dice al Padre: Padre, yo lo voy a abonar, yo lo voy a cuidar, lo voy a seguir amando, voy a seguir teniendo paciencia, aún sea el necio, aún cuando esté persistiendo en su insensatez, en su pecado, aún cuando siga haciendo esas maldades, yo lo voy a abonar, yo le voy a entregar mi amor, yo le voy a seguir dando mi palabra, va a seguir escuchando prédicas. Padre, tal vez de frutos dignos del arrepentimiento. Padre, cuídalo, protégelo un año más, no lo cortes todavía. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo allá sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí, por Wilmar, diciendo: Padre, guárdalo más, cuídalo más, ten misericordia de él, no permitas que se pierda. Y por ti también, hermano, por ti también, porque Él espera que demos frutos dignos de arrepentimiento. Pero dice Pablo: ¿o qué? ¿O menosprecian la riqueza de su bondad y de su amor? ¿Por qué somos tan necios? Padre, espera, ¿cómo se nos puede olvidar que estábamos muertos?
¿Cómo se nos puede olvidar la angustia, la soledad, ese vacío, esa impotencia? ¿Cómo se nos puede olvidar que andábamos en tinieblas hasta que la luz resplandeció en nuestras vidas? ¿Cómo se nos puede olvidar su amor, que nos redimió, que su gracia nos rescató, que su cruz nos salvó? Bondad, paciencia y tolerancia. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? ¿Qué más puede hacer Dios por ti y por mí? Que estamos menospreciando eso. El Evangelio te llama al arrepentimiento. La bondad, la paciencia de Dios te guían. Es decir, la bondad, la paciencia de Dios todos los días la podemos ver. Y hoy tiene paciencia conmigo y contigo. Y tiene bondad. ¿Y cuál bondad? Pues amaneciste en el día de hoy, estás vivo, pudiste llegar acá, estás vestido, has comido. Tu corazón sigue latiendo y mientras haya vida y esperanza, todavía puedes decir: Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Eso es bondad. Esa bondad te guía al arrepentimiento. Tus oídos, mis oídos escuchan la palabra de Dios que nos dice: vengan a mí los que están cargados. Cuarto, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice del verso 6 en adelante: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero honra y honor y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pablo aquí usa una figura literaria que se llama quiasmo. En el verso 6 y en el 11 dice: el cual pagará cada uno. En el 11 dice: porque Dios no hace favoritismos, Dios dará a cada uno conforme a lo que merezca cada uno. Y luego en el verso 7 dice: vida eterna, honra, gloria a los que perseveran. Y en el 10 dice: pero honra y gloria lo mismo. Y en la mitad, donde está el 8 y el 9, dice: ira y enojo, tribulación y angustia. Y lo que veo yo aquí es que Pablo está mostrando lo que en los hombres en su corazón hay, es decir, lo que es nuestra meta, lo que nosotros estamos buscando, porque ahí dice que muchos perseveran en buscar gloria, honra, vida eterna y paz. Pero otros buscan tribulación, sufrimiento, siguen propósitos egoístas. También Pablo muestra cuáles son nuestras obras, es decir, lo que estamos haciendo nosotros. ¿Perseveramos en bien hacer o estamos perseverando en ser contenciosos y desobedientes a la verdad, haciendo lo malo? Y también muestra cuál es nuestro fin, es decir, a dónde vamos, qué es lo que vamos a recibir. Vida eterna o castigo eterno. Pero oh sorpresa, no habla por ningún lado allí de purgatorio para aquellos que guardan la pequeña esperanza de que vamos a ir al tribunal y Dios va a decir: bueno, usted fue más o menos malo y pase para allí, mientras tanto a ver cómo hago con usted y después lo paso al cielo. No, vida eterna o castigo eterno. Consideremos el hecho de perseverar en hacer buenas obras. Y no es que Pablo se esté contradiciendo frente a lo que ha estado argumentando, que solo por la fe en Jesucristo seremos justificados. No, él no se está contradiciendo. Es más bien que debemos recordar que el apóstol no, en esta porción de la escritura, no está escribiendo, no está hablando acerca de la salvación, sino acerca del juicio de Dios. Y dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Las buenas obras, mis hermanos, son el resultado de una fe genuina. Resulta que nosotros fuimos creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire que yo no me estoy inventando nada, la palabra lo dice. Como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. ¿Y cuál es la obra más grande y maravillosa? Pues el amor. Esa es la obra más grande que podemos hacer nosotros. Y dice la palabra de Dios: la fe, mis hermanos, actúa por el amor. Y dice que buscan gloria, honra, vida eterna. ¿Qué buscas
con lo que estás haciendo hoy día? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros día a día? Buscamos gloria, pero la única gloria que nos es permitida a nosotros es la que la palabra de Dios menciona. ¿Y cuál es esa gloria? Mis hermanos, la gloria de conocer y de entender que Dios es Dios que hace justicia, juicio y misericordia. Esa gloria de contemplarlo a Él, de conocerlo a Él. Esa es la gloria que nos es permitida a nosotros. La palabra dice: la gloria de que cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria, dice Colosenses 3:4. O la gloria venidera, que dice más allá, que nosotros ha de manifestarse. Es decir, mi gloria, nuestra gloria es darle gloria a Él, es contemplarle por toda la eternidad. ¿Qué estamos buscando, mis hermanos? Buscamos honra, pero no la honra de los hombres, sino la que proviene de Dios, como aquella de estar sentados a su lado, a su mesa, en su reino. La honra de poder algún día escucharle decir: venid benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. O escucharle decir, y eso sería una honra magnífica, decirle a nosotros: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O estamos buscando el honor de poder proclamar su evangelio, porque no hay honor más grande que ese, de poder decirle al mundo: mire, estas son las buenas noticias de salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, ascendido a gloria, para que usted pueda reconciliarse con el Padre, para que sus pecados puedan ser lavados en la sangre del Hijo de Dios. Eso es un honor muy grande, nosotros poder servir en ese reino, poder decirle a otros este evangelio de gloria y de poder. Eso es honra, mis hermanos. No sé ustedes cómo consideran lo que es honor y honra, pero nosotros somos honrados al tener nosotros esta palabra bendita de Dios. Dice que buscan vida eterna. Vida eterna, lo que muchos han soñado tener, buscando el elixir de la vida eterna. El Señor Dios Padre bueno nos la ha otorgado a través de Jesucristo, que es la vida eterna. 5. El justo juicio de Dios será conforme al evangelio. Hermanos, dice verso 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Viene el día del juicio, viene el día de la ira, no lo olvidemos. No vivas como si no fuera a suceder. Este es una promesa de Dios en Jesucristo, y será un sí y será un amén. Dice la palabra que será de acuerdo al evangelio y también de acuerdo a la ley. Muchos piensan que nos van a juzgar según los 10 mandamientos solamente, y no se trata de eso. Mis hermanos, se trata de ser juzgados conforme a todo el evangelio, no solo a la ley, el evangelio. Y el evangelio es Jesucristo. Es decir, en el día de juicio estaremos parados frente a aquel tribunal y se nos dirá qué hemos hecho con el Hijo de Dios. Ay, a ver, pero usted aquí falló en el 6º mandamiento, pero usted aquí falló en el 8º. ¿Qué hiciste con el Hijo de Dios? ¿Qué hiciste con Jesucristo, el Hijo de Dios? Ahora, en esta porción de las Escrituras se responde a una pregunta que hacen muchos. Bueno, ¿y qué pasará en el juicio de Dios con aquellas personas que no escucharon el evangelio?
con los indígenas, con los que andan por allá en el desierto, con los de otros países que nunca tuvieron cómo escuchar el Evangelio. Pues Pablo lo responde allí. Todos los que sin ley han pecado, es decir, todos los que sin conocer la ley han pecado, sin la ley también van a perecer. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Escuchen, mis hermanos, no dice que serán condenados por no conocer la ley, dicen por haber pecado contra esa ley, conociendo o sin conocer esa ley. Es decir, que si no la conoció, dice la palabra de Dios, que Dios en su infinita misericordia al corazón del hombre le dio una conciencia, y en todas las generaciones, en todas las tribus o pueblos, la gente de todas las generaciones sabe qué es bueno y qué es malo. Hay algo que Dios colocó en nosotros que nos dice: esto es bueno, esto es malo, y serán juzgados conforme a la ley escrita en su corazón. El asunto aquí no es solo saber o conocer la ley, es de obedecerla. Esta asamblea, esta iglesia ha escuchado y está escuchando palabra de Dios, y no por eso nos vamos a librar del día del juicio. No nos libraremos por ser llamados evangélicos o cristianos. No nos libraremos por algún día haber hecho una oración de fe y decir: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. No nos salvaremos por eso si después de haber hecho esa oración, o si después de haber escuchado la palabra o estar escuchando la palabra de Dios, nuestras vidas siguen sin arrepentimiento, sin frutos dignos de obediencia, sin camino de santidad, sin temor de Dios. Ese día del juicio, mis hermanos, si nosotros actuamos así, será más tolerable ese juicio para los homicidas, para los sodomitas, para los perversos, que para nosotros. Y que Dios nos ayude. Si estás sentado aquí hace algún tiempo o hace muchos años y aún no estás obedeciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón a través de la palabra, lo que Dios nos ha hablado en nuestro corazón a través de la palabra, y digo obedeciendo sinceramente, ¿cuál es la diferencia en el día de juicio con aquel que en este momento se está embriagando en aquella esquina, o aquel que está en el motel adulterando o fornicando? Dice: ¿ustedes qué piensan? Decía por allá Jesús, que aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes. No, si no se arrepiente, también perecerán. Mis hermanos, el Señor está siendo muy claro con nosotros el día de hoy. Si seguimos mintiendo, si seguimos engañando, diciendo que conocemos a Dios, si seguimos maldiciendo, porque hay muchos que se sientan en esta asamblea y afuera sus palabras son una sarta de vulgaridades y de mentiras. Si seguimos actuando así, el día de juicio será más tolerable el castigo para los que están bebiendo y cantando el apachurrao que para nosotros. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Porque el día del juicio viene, se aproxima y nos va a corresponder. Y aquel día de juicio se van a presentar los que ya han recibido salvación y los que no. Pero todos vamos a recibir conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Los secretos de todos y cada uno de nosotros van a ser expuestos. Y vamos a ser juzgados conforme a lo que hemos leído, hemos escuchado en el Evangelio tanto tiempo, conforme a todas esas prédicas que hemos escuchado, conforme a todos esos mensajes, conforme a todas esas lecturas de palabra, conforme a Jesucristo seremos juzgados. Y aquel día habrá una diferencia muy grande, porque muchos estarán allí de pie, parados frente al juez, no podrán levantar su rostro, avergonzados, llenos de temor, llenos de asombro, llenos de ignominia y de vergüenza.
sin escapatoria, sin arrepentimiento, sin excusa. Pero otros podremos estar allí. Esa es la confianza y la fe que tengo y que debemos tener, que estaremos de pie ante el trono y un abogado a nuestro lado, porque dice la palabra: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y entonces estará allí con nosotros, y entonces Él, nuestro defensor, podrá sacarnos absueltos, libres del juicio de la ira y de la condenación de Dios. Dios nos ayude, mis hermanos. Oremos. Si Dios le habló, yo creo que esto es un momento importante para que usted hable con Él. ¿No cree? No para que hable con el hermano. No le voy a preguntar, dígale a su hermano qué dijo Dios. Dígase usted: alma mía, ¿qué me ha dicho Dios? Hable con usted mismo. Hable con Dios y responda a la palabra que hoy ha escuchado. Padre, gracias. Y Padre, perdona. Perdóname, Señor, porque no soy mejor, Señor. Porque sinceramente, Padre, pienso que a veces no sé ni por qué estoy parado aquí. Porque para esto, Señor, ¿quién es suficiente? Me has hablado de juicio, Señor. Como tantas veces me has hablado de amor, hoy me hablas de juicio. De un día de juicio, Señor, en el que yo tendré que estar delante de ti, respondiendo por mis actos. Y ese día, Señor, te ruego y te suplico que unos actos que no tienen excusa, un día en el que no me puedo escapar para ningún lado, ese día yo pueda estar de pie y no irme avergonzado, Señor, no alejarme avergonzado, sino saber que he escuchado el Evangelio y he escuchado a Jesucristo y le he amado y le amo y le sigo y busco gloria y busco vida eterna y busco honra y busco honor, pero de parte tuya, no de parte de los hombres, Señor. Busco que ese día pueda ser reconocido, Señor, como hoy te reconozco, Señor. Que sepas quién soy. Padre, por favor, ayúdanos a proseguir al blanco. Y ayúdanos, Señor, a hablarle a otros de este juicio. Aquellos que viven como si no tuvieran que dar cuenta de sus actos. Por favor, Dios, bendice esta congregación. Afirma nuestro corazón en el temor a tu nombre. No nos dejes morir, Señor. No después de todo lo que tú has hecho por nosotros. Tu paciencia no sea en vano. Tu bondad no sea en vano, Dios. Tu gracia no sea en vano. Tu cruz no sea en vano, Señor. Te lo suplico, te lo imploro, Padre.
Gracias, Dios. Mi hermano, si en esta hora tu pecado te acusa, tu maldad te habla tan fuerte a tu corazón que siente que no eres capaz con ella, ponte de pie, iglesia, póngase todo de pie, porque si usted se cree muy bueno, quédese sentado. Si usted se cree muy bueno, quédese sentado. Si usted cree que tiene excusas delante de Dios, quédese sentado y empiece a señalarnos a todos y empiece a tirar piedras. Pero si cree que necesita de la gracia, de la bondad, de la paciencia de Dios, suplique a Dios, clame a Dios en esta hora. No se quede así. ¿Acaso no ha sido Dios suficientemente bueno para ti? No tienes nada que decirle. No tienes nada que decirle a tu Dios. Señor, gracias por el poder del Evangelio que es salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también a nosotros, también a mí. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser hallados fieles y dignos, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, si de alguna manera correspondiendo a lo que tú has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.